Su cansado corazón latía con brío. Lo había logrado, o al menos eso creía. Las fuerzas no le alcanzaban para desenfundar su violín y articular la melodía recién anotada, y que había brotado en su mente de forma espontánea. ¿Era esa la secuencia de notas exhibida en el pentagrama, la llave sonora que buscaba desde su juventud? ¿Serían esos los acordes que obsesionaron a su tío Gustav y que abría paso a una nueva dimensión? ¿O era la vana búsqueda de alquimistas tras un inalcanzable metal precioso? Algún día el destino permitirá que esa melodía tan breve fuese interpretada. Entonces sabría si había dado con la onda vibratoria que conectaba con las energías del universo. Y comenzamos una nueva sesión en vivo de The Libro Show, desde espacioforestal.cl para hoy hablar de nazis. Para hoy hablar de nazis, lo que yo creo que son los villanos, los villanos, por lo menos mis villanos favoritos, porque es el villano perfecto. Y para eso... Más que perfecto, absoluto. Un perfecto absoluto, claro, es que para el tema de la historia. Y para eso vamos a hablar con el sociólogo, periodista y analista internacional, y hoy en su faceta de escritor, Raúl Sor, a razón de La guerra de Mahler. Don Raúl, bienvenido. Muchas gracias, Humberto. ¿Y qué poder decir de Raúl Sor? Fuera de lo ya mencionado, sociólogo, periodista, analista internacional especializado en temas de seguridad y defensa. Cursa estudios superiores en las universidades de Chile y de París y en la británica London School of Economics. Ha colaborado en numerosos medios internacionales, entre ellos The Guardian y The New Statesman de Inglaterra y la revista Time en Estados Unidos. Actualmente analista en temas internacionales en Chilevisión. Entre su faceta de escritor, con una vasta biblioteca, sus últimos libros tratan sobre energía y medio ambiente. Chao Petróleo, Chile a ciegas y así no podemos seguir. Y también autor de la ficción, de su primera ficción, La muerte rosa. Y hoy vamos a hablar de su segunda ficción, pero también su primera novela novela histórica. Y aquí quiero entrar. Don Raúl, ¿cómo nace la idea de La guerra de Mahler? Bueno, yo conocía a través de personas que conocieron a Roberto Mahler. Robert Mahler es una persona real, un músico, un violinista. Ahí está la foto, exactamente. Ese es Robert Mahler, que vino a Chile, se radicó en Valdivia y tuvo allí una historia bastante prolongada. Es autor del himno del regimiento Caupolicán de Valdivia y escribió una serie de canciones. Y fue un personaje muy popular, enseñaba música, violín y piano. Y bueno, él me pareció que era el vehículo ideal para abordar el tema de, primero, la inmigración, es decir, las condiciones en que él llegó a Chile y la suerte que corren los inmigrantes. Segundo, cuál era la realidad, digamos, en Europa, pero también la realidad en Valdivia. Y Valdivia tenía y tiene la reputación, y mucha gente, muchos historiadores lo han planteado, fue uno de los centros nazis más nazis con Z, porque están los nazis con Z. Los chilenos. Exacto. Y que ellos escribían, se autodenominaban nazis con Z. Y estaban los nazis alemanes, que se decían nazis con Z. Y bueno, es la historia de lo que ocurre en Valdivia, pero por cierto es una novela. Por lo tanto, hay un elemento importante de ficción. ¿Cómo? Perdona, una cosa. Todas las referencias, todas las citas son estrictamente históricas. Es decir, está tomada de documentos. El discurso nazi es un discurso que está tomado de los diarios y de personajes que vivieron en Valdivia en aquel entonces. No hay nada inventado. Es decir, la parte de ficción es la parte de aventura de acción. ¿Qué fue primero? Porque en el fondo, para poder crear esta ficción, ¿cómo llega? ¿Qué ve usted en la figura de Robert Mahler primero? O sea, ¿qué ve en la figura de la figura de Robert Mahler? ¿Y cómo construye usted al Robert Mahler contenido en el libro? Robert Mahler es una prolongación, hasta cierto punto, de Gustav Mahler, el compositor tan reputado austríaco. Gustav Mahler. Eso es. Que es un
uno de los grandes músicos del siglo pasado, comienzo del siglo pasado y siglo anterior. De manera que y Gustav Mahler tenía una obsesión, que está en el trozo introductorio, de encontrar una melodía que lo conectara con el universo. Y creo que él, como muchos judíos de su época, buscaban algo que les permitiera escapar a su realidad, que les permitiera, digamos, a través de la música, de las vibraciones sonoras, de alguna manera trascender. Y Gustav Mahler estaba obsesionado con encontrar una melodía que lo conectara con las vibraciones del universo. Como se dice que todo en el mundo, en definitiva, es energía. Bueno, la música es una forma de energía, es una forma, esas ondas, y esa obsesión la recoge Robert Mahler y busca, a lo largo de su vida, encontrar esa melodía. Ahora, ese fragmento que tú leíste, Humberto, es el final, corresponde al momento en que Robert Mahler está muriendo, de lo cual claramente no encontró o no pudo articular esa melodía. Y eso es una tarea que Robert deja pendiente, al igual que Gustav. Y quiero irme nuevamente a saber de la construcción, cómo se construye una idea. ¿Cómo, fuera de la documentación que puede obtener en el tema de la investigación, cómo se construyen paisajes como Austria en aquella época, o como Valdivia de la medianía del libro en adelante? ¿Cómo lo lleva usted al papel? Bueno, primero viajé, visité bastante, traté de compenetrarme lo más posible con los lugares donde circulaba Gustav y Robert en Viena, la Viena de aquel entonces, y algo queda. Leí mucho, leí bastante también sobre la mujer de Gustav Mahler, que es Alma Mahler, que es una musa, Alma Mahler. Una mujer muy cotizada, fue esposa de varios de las principales figuras artísticas de la época. De hecho, hay un cuadro de Klimt que se llama El Beso, que es muy famoso, y ella es la que inspira ese cuadro. De manera que ella es una mujer extraordinariamente interesante, hay mucha literatura sobre ella. Y ella me sirvió también para entender mejor a Gustav Mahler. Gustav Mahler se hizo una terapia con Sigmund Freud en Viena y leí los resultados de esas consultas, de manera que me pude hacer un cuadro bastante claro de lo que era la Viena de aquellos años, una sociedad paradojalmente muy similar a lo que estamos viendo hoy en muchos países. De una parte, Viena era una de las ciudades más liberales, más abiertas, más creativas. Bueno, era la cuna de la psicología, ahí estaba Sigmund Freud, era un estallido en el arte, la libertad absoluta, pero había una corriente subterránea, que iba en la dirección totalmente contraria de la intolerancia, del odio, del rechazo al liberalismo. Y bueno, es algo que uno ve hoy día también. Por ejemplo, cuando uno considera a Trump y hace el balance entre Trump y Barack Obama, uno ve que son dos caras absolutamente opuestas de la moneda, ¿verdad? Y uno ve que en Estados Unidos hay pulsiones racistas, xenófobas, y a la vez probablemente una de las sociedades más liberales en cuanto a tolerancia en muchos aspectos. Y estamos viendo exactamente lo mismo en Europa. Es decir, el auge de los movimientos nacional populista, que es una forma elegante, casi un eufemismo decir fascista, contrastan con corrientes liberales, aperturistas, y bueno, a mí me evocó mucho ese periodo de extraordinaria libertad y creatividad, no solamente en Viena, también en Berlín.
con las corrientes oscurantistas del nazismo y del fascismo que corrían hasta que llegan al poder y ahí se manifiestan con su total virulencia. Quiero, a propósito del punto que toca don Raúl, citar. En la taberna mal iluminada afloraba con frecuencia el desánimo y las frustraciones que embargaban al país. La amargura que abrumaba a muchos derivaba con rapidez en descargas de agresividad bestiales, con insultos, grescas y golpizas. A veces eran socialdemócratas y comunistas que reclamaban contra la miseria y exigían el fin de los gobiernos burgueses. A veces, las más, eran derechistas o nazis que despotricaban contra los judíos y la democracia liberal decadente. Para los nazis, los judíos eran la expresión pura del capitalismo especulativo al que caracterizaban como la conspiración judeo-bolchevique. El término me encantó, porque era demasiada conspiración en ese nombre. Eso sí, la derecha y la izquierda coincidían en algo. El sistema encarnaba la decadencia. Su hora final estaba cerca. La interrogante era quiénes y cómo lo reemplazarían. Y ahí es la búsqueda de cómo germinaba el nazismo antes de la ascensión a Hitler en Europa. Y también un texto que se lee demasiado actual. Usted lo mencionó. La venida de Trump, esta ola fascistoide que ha tenido América. Bolsonaro, por nombrar uno, ha tomado... Yo lo ocupo como se ha vuelto de moda, quizás no sea el término correcto, pero es el que se me viene a la cabeza. Hemos cambiado la humanidad desde la Gran Guerra, desde la Segunda Guerra hasta hoy. Siempre seguimos tropezando con la misma piedra. Lo que ocurre es que, por ejemplo, cuando tú tienes movimientos sociales que avanzan, y avanzan mucho, como ocurre, por tomar un ejemplo, el feminismo, y las mujeres comienzan a imponer sus puntos de vista en la sociedad, va a haber una reacción negativa por parte de aquellos que se sienten afectados, que están perdiendo su posición de hegemonía en la sociedad, y todos aquellos hombres que antes daban por sentado que si había un concurso, era un hombre el que tenía que ser el director de una institución, de pronto se encuentran con que las mujeres reclaman que tienen tanto derecho como ellos, y eso en muchos dicen, no, estamos perdiendo nuestro sitial. Y lo mismo ocurre con los inmigrantes, por ejemplo en Estados Unidos, con los latinos, que llegan en cantidades importantes y van ascendiendo en la escala social, y en circunstancias que algunos de los que se denominan a sí mismos nativos, que en realidad no son nativos, no son los pueblos originarios, pero ellos se llaman nativos porque son blancos, anglosajones, protestantes, bueno, ellos dicen, oye, nos están desplazando, estamos perdiendo fuerza, ya no somos los dueños del país. Y por eso hacen planteamientos como hagamos América grande otra vez. El subtexto de esto, hagamos América blanca otra vez, y seamos nosotros, es decir, nos estamos convirtiendo nosotros, los hombres blancos de clase media, nos estamos convirtiendo en una minoría. Y nosotros somos los que fundamos el país, lo hemos desarrollado, es nuestro país. ¿Cómo es posible que nos estén marginando? Y esa reacción es lo que vemos en muchos países, y muchas veces cuando tú tienes el desarrollo de actitudes liberales, por ejemplo Brasil es un país muy liberal, muy suelto, muy permisivo, por ejemplo en materia de orientación de género, absolutamente permisivo. Bueno, cuanto más permisivo, las fuerzas contrarreformistas también existen. Tú lo puedes observar hoy día en Argentina. Hubo una gran movilización femenina por el aborto, pero enorme, cientos de miles de personas en las calles. Pero a la vez hubo una contrarreacción liderada principalmente por sectores religiosos, evangélicos, católicos, que se manifiestan en contra y que son muy importantes también. Entonces toda acción tiene una respuesta. Claro. Entonces muchas veces terminas con sociedades totalmente polarizadas. ¿Cómo es posible que el nazismo en Alemania? Bueno, Alemania, los socialdemócratas y los comunistas eran la mayoría política. Y si no se hubiesen dividido y hubiesen bregado juntos, a lo mejor el nazismo no hubiese ocurrido, porque la mayoría de la sociedad era contraria.
Auche era primordialmente socialdemócrata, no fascista. Y sin embargo, por circunstancias políticas, de hecho, en Auche el fascismo no ganó nunca una elección. Fue invadida por Alemania y fueron las tropas nazis alemanas las que impusieron el fascismo en Auche, por darte un ejemplo histórico. Entonces uno dice, pero ¿cómo podían ser tan fascistas? No, no eran fascistas. Lo que pasa es que los perdedores quedan olvidados. Quiero retomar solamente el tema en el libro y citar un texto del Mercurio el 18 de noviembre de 2018 respecto de Robert como personaje. Robert es una suerte de antihéroe, le repugna la violencia, pero las circunstancias le imponen decisiones que jamás habría soñado. Muchas personas, confrontadas a situaciones extremas, descubrirán rasgos ocultos y desconocidos de su carácter. Así un modesto violinista como Robert se compromete en una insólita acción bélica. He conocido unas cuantas personas como él. No es el protagonista típico de cualquier novela histórica. Él pretende, aunque no quiera, mantenerse al margen de todo. Citando en alguna parte del texto, escapar de la guerra. Pero finalmente la guerra lo encontró en el punto más recóndito del mundo, donde básicamente nos estamos cayendo, aquí en Chile. En Valdivia. Y sobre todo, y más encima Valdivia. ¿Cómo fue en la construcción, ya más, más psicológicamente hablando, de la mentalidad de Robert? Hacerlo, como yo lo leo, un personaje más bien adorable, quizás no un tipo muy valiente, como cualquier hijo de vecino. Yo me inspiré en un personaje que conocí bastante en Francia, que fue uno de los héroes de la Resistencia, uno de los personajes más decorados. Y él, tuve varias sesiones con él y me contaba, decía, yo normalmente era un cobarde. Tenía miedo, pero pavor de estar en los maquis, que era la guerrilla antinazi, y bueno, corríamos por los campos. Yo vivía aterrorizado. Pero, por ejemplo, una vez habíamos instalado una dinamita y teníamos que detonarla en un momento dado y se desconectó el sistema. Yo andaba sin anteojos y sin pensarlo dos veces salí y la reconecté. Me estaban disparando. Yo sentía que estaba en peligro, pero no sé, corría la adrenalina. Bueno, cuando volví era un héroe. O sea, había hecho un hecho de armas increíble. Y me contó una serie de anécdotas, como había días en que él no tenía ningún temor y estaba dispuesto a dar la vida y que pasara lo que pasara. Y otra, que no lo iban a mover de la trinchera, pasara lo que pasara, pero estaba convencido que si daba un paso adelante iba a morir y estaba en terror. Entonces, esa cita que tú leíste es eso. Es decir, nosotros no somos, y yo creo que es verdad para todos, tú no eres héroe las 24 horas al día, las 7 por 24, no. Hay momentos de heroísmo, hay momentos de miedo, todos sienten miedo alguna vez, todos pueden, claro, hay quienes arriesgan más que otros, y bueno, es como la ignorancia, que se dice, la ignorancia es insolente. También cuánta conciencia tienes tú del peligro que corres, porque es lo que él me decía, yo muchas veces después sudaba la gota gorda cuando me di cuenta de lo que había hecho. Entonces, era una locura, pero en el momento no lo evalué de esa manera, y bueno, y yo creo que eso es, Robert Mahler es un personaje citadino, músico, no es un tipo corpulento, no es un tipo atlético, deportivo, es un hombre, digamos, un profesor de música, quitado de bulla, que odia la violencia, y la ha odiado siempre, desde su infancia. Es decir, él ya en Austria se va de Austria porque no quiere estar, él intuye que va a haber violencia y no quiere estar allí. Le molestaban las manifestaciones, pero no solo él. Por ejemplo, hay otro personaje en la novela que es el capitán del submarino, que, por ejemplo, yo conocí a varios alemanes, especialmente marinos, que me dijeron que sus padres habían entrado a la marina porque estar a bordo de un buque era el lugar más fácil de evadir la política.
O sea, en el buque tú estás navegando y son los problemas de la navegación. No querían saber de política y, bueno, los marinos no participaban de, digamos, de las manifestaciones, entonces elegían lugares o instituciones donde no iban a estar, no se iban a ver comprometidos, porque mucha gente vio venir a medida que pasaban los años, vio venir la hecatombe. ¿Qué había en Valdivia para que se transformara en el bastión del nazismo en América? Bueno, en primer lugar había muchos alemanes, por supuesto. Y ese es el elemento central. Y alemanes que habían venido principalmente huyendo de persecuciones religiosas. Es decir, eran alemanes que tenían mayor formación cultural y, si tú quieres, más una ética más reflexiva que otras migraciones alemanas anteriores. Y eso contribuyó a que, bueno, la atmósfera del nazismo en Valdivia era bastante mixta. Por ejemplo, en algunas instituciones como el Colegio Alemán de Valdivia hubo mucha persecución ideológica y aquellos profesores que no eran nazis fueron expulsados. También ocurrió eso dentro de la iglesia luterana. Pero el grueso de los alemanes era, esto por ejemplo hablando con un alemán, un hijo de alemanes luteranos, el general Fernando Matei, me contaba, decir, mira, yo era alemán, o sea, en mi casa leíamos alemán, hablábamos en alemán, yo era luterano, y este era el gobierno alemán era el gobierno legítimo de Alemania, y bueno, el nazismo era la cruz gamada, la esvástica, era parte de la bandera, y bueno, para nosotros eso era natural, y cuando tuvo lugar los Juegos Olímpicos en 1936, nos sentimos tremendamente orgullosos de ser alemanes, y bueno, desde Chile las cosas se veían extraordinarias. Y bueno, yo no tenía, nunca se me ocurrió ni se me pasó por la cabeza las atrocidades que se iban a cometer, ni menos, no me enteré hasta prácticamente después de la guerra de lo que había ocurrido. Y me dijo textualmente, nunca sentí más vergüenza, más, un malestar más grande que cuando supe lo que había ocurrido y que yo había creído en eso, lo había apoyado sin tener conciencia de la aberración que había respaldado. Entonces, yo creo que como él había mucho. Entonces, en un sentido, salvo un núcleo, que no era tan pequeño, pero era un núcleo, que era ideológicamente nazi, o sea, estaban convencidos de que eran parte de una raza superior y que era una aberración, un matrimonio mixto con un chileno, una chilena, que las razas no deben mezclarse y que la raza aria era muy superior a cualquier descendiente de españoles, latinos, y había un discurso, digamos, de la mediocridad y de la inferioridad de los chilenos, que fue en parte lo que quebró la relación con los nazis chilenos, los nazis con C, que por supuesto, si ninguna persona con un dedo de frente va a permitir que le digan a la cara, mira, tú eres inferior, y bueno, y no hay nada que tú puedas hacer al respecto. O sea, tú naciste con genes inferiores. ¿Cómo es la construcción, y quiero tomando a los nazis chilenos, porque Robert Mahler, en un viaje a Santiago, por un tema de gestiones gestiones diplomáticas, llega justo en el momento donde está la masacre del Seguro Obrero? ¿Cómo hacer calzar? Y él es testigo en la Plaza de Armas de cómo la gente está observando esto. ¿Cómo se construye un evento así? Porque usted lo hace más bien desde la mirada de la plaza, donde el lugar de reunión, el punto de encuentro. ¿Cómo se construye la mirada social, por decirlo de alguna manera, de un hecho como ese? Estando Robert Mahler ahí, siendo testigo mismo del evento. Bueno, en Chile había mucho temor de una insurgencia nazi con C, y de un golpe militar que, si de haber ocurrido, probablemente lo habría encabezado el general Ibáñez del Campo. Y había muchos rumores de que había una simpatía bastante generalizada dentro del ejército hacia el nazismo. No resultó ser así en definitiva,
Pero el día anterior a la masacre del Seguro Obrero, hay una gran manifestación en el entonces del Parque Leuciño, ahora el Parque O'Higgins, en que el movimiento, los nazistas, claman por un golpe de Estado, exigen a las Fuerzas Armadas que tomen el poder y que ellos están dispuestos a apoyarlo. Y fue una manifestación masiva, no extraordinaria, pero importante. Y el gobierno del presidente Alessandri está muy nervioso. Y al día siguiente tiene lugar esta toma de la Universidad de Chile y del Seguro Obrero, pero principalmente la Universidad de Chile intervienen el ejército y saca a los nazistas que se han tomado la Universidad de Chile y los trae al Seguro Obrero, donde los reúne con el resto. Y en esas circunstancias hay un tiroteo y muere un carabinero. Y el presidente Alessandri, desde La Moneda, justo al frente del Seguro Obrero, dice, no, liquiden. Y da la orden de que los liquiden. Y bueno, esta gente fue liquidada a sangre fría, por eso digo que es una masacre, porque independiente de su ideología, eso no los hace perder sus derechos humanos, y estaban desarmados. O sea, fue una masacre, a sangre fría. Los mataron hasta el último, no sobrevivió ninguno. Entonces, bueno, y Robert Mahler presencia esto, y él ya estaba advertido, y un oficial de ejército, un coronel en retiro, le había advertido de que habían movidas, de que habían oficiales, incluso generales, que habían viajado clandestinamente a Alemania. Esto es cierto, y que el nazismo criollo estaba moviendo una serie de hilos con la idea de llevar a Ibáñez al gobierno. Ibáñez, en muchos sentidos, era el equivalente a Perón en Chile. Cuando digo eso, o sea, Perón era un fascista, pero clásico. Clásico porque además su proyecto político, mucho más que el de Ibáñez, era de un Estado corporativo, es decir, toda esta idea de la democracia burguesa, convencional, cada persona tiene un voto, bueno, en aquel entonces eran solo los hombres, pero todos los que tienen un voto pueden elegir al presidente. Bueno, Perón era la teoría que los gobiernos se deben constituir corporativamente con las fuerzas vivas de la nación, como les gusta decir a ellos, los sindicatos, las fuerzas armadas, la iglesia, es decir, las grandes corporaciones, por cierto, los agricultores, es decir, la Federación de Agricultores, o lo que sería la Sociedad Nacional de Agricultura, es decir, los sectores empresarios, y con todos ellos armar un Estado corporativo, y no que cada individuo, muchas veces, es decir, que los verdaderos intereses que coexisten dentro de un país estuvieran representados, y que eso era una forma más eficaz de gobierno. Y ese es el proyecto fascista clásico, y que, bueno, se trató de aplicar en Italia, no tanto en Alemania, pero que seducía a muchos. Y hay que entender además que el fascismo era bastante atractivo para todos los que tenían una idea antiimperialista en aquel entonces. Antiimperialista en el sentido que los imperialismos relevantes para los latinoamericanos era Estados Unidos y Gran Bretaña. Y Alemania era un enemigo de ambos. Entonces explotaban este sentimiento de que el imperialismo anglosajón es el responsable de la expoliación de nuestras materias primas, y nos va a venir mucho mejor una alianza con Alemania, con la Alemania nazi. Y bueno, habían todos estos elementos que podían, a alguien que no tuviera una buena formación política, le podían resultar atractivos. Se habla en la historia de que Chile fue neutral en este conflicto entre los aliados y las fuerzas del eje. Pero, ¿qué tan neutral era Chile en la situación bélica que existía? Era neutral, el argumento para la neutralidad, más que ideológico, era nosotros si entramos en guerra con Alemania, y Alemania hizo la amenaza, los submarinos alemanes van a hundir a cualquier buque chileno, porque si le declaramos la guerra, bueno, estamos en guerra con ellos. Y nosotros no tenemos ninguna capacidad de proteger nuestro comercio exterior, de manera que esto nos podría afectar de una manera muy importante. Era falso. Es decir, el gobierno chileno estaba dividido y había facciones pro-nazi, pro-eje,
y había facciones pro Estados Unidos, pro aliados. Y en general dominaron las facciones pro aliados y acá a los agentes nazis con Z y con C se los persiguió. Había un equipo especial de investigaciones, se detectaron radios a través de la cual ellos monitoreaban el tráfico marítimo. En fin, se tomaron medidas. Yo diría que, o sea, en la balanza, Chile estuvo mucho más cerca de los aliados que del nazismo. Pero formalmente tardaron bastante en declararle la guerra al eje. Quiero entrar en otra parte del libro, pero quiero que lo lea usted, si se puede. Bueno, haré un esfuerzo. Es solamente este párrafo. Este. Este. Robert creyó estar en una pesadilla. Las esvásticas y fotos de Hitler habían proliferado en los comercios y en el club alemán. Pero un desfile de uniformados a plena luz del día era otra cosa. A su lado, algunas mujeres agitaban banderitas nazis. Preguntó una de ellas el motivo del despliegue y con cierto tonillo reprobatorio, por no saberlo, ésta le respondió: hoy es el cumpleaños del Führer. Para los que no están familiarizados, el Führer era Hitler. Cuando la columna pasó frente suyo, vio que la encabezaba Walter Krause. Calzaba botas y su pecho estaba terciado por una correa al estilo marcial. De pronto, Walter giró la cabeza y con una mirada de refulgente odio se llevó la mano al cuello y, simulando un degüello, lo deslizó sin quitarle los ojos de encima. Yo había pensado cuando leí a este villano, a Rauf, yo dije, el villano, es un villano que tenía buena imagen, pero terminó, quizás, espero no hacer ningún spoiler de la historia, es como el cabroncito del bar, es como el... Eso era, no era otra cosa. No era un villano más o menos importante, era un matón más. ¿Cómo fue y yéndonos más bien en el hecho mismo del... No. En el hecho mismo, ¿cómo era la organización de los nazis locales Bueno, este era un nazi... Bueno, sí, era un nazi local, pero nazi con Z. Era nazi alemán. No pertenecía al partido nazi chileno. Bueno, ellos tenían una organización que era dirigida desde la embajada alemana y tenían distintos niveles de jefatura. Y bueno, estaban los que eran militantes del partido nazi. Vamos a empezar de nuevo. ¿Le doy la más cordial bienvenida? No. Por favor. Perdón. Bueno, hagamos un pequeño alto. ¿Se puede? Perfecto. Sí, claro. Sí, quiero tomar agua. Sí. Sí, de hecho yo también. Llegaste lo menos piola que... Claro, no falta. Sí. Ya. No, el caso de Walter es el clásico chileno-alemán que se siente deslumbrado por el nazismo. Hay una ideología coherente, halagadora para él. Es decir, él es alemán de pura cepa, por lo tanto pertenece a la raza superior y que, como todos aquellos que se creen superiores, discriminan. Entonces, por ejemplo, en Valdivia, los buques que navegaban por el río tenían distintas cubiertas y la cubierta superior estaba destinada solamente a los alemanes. O sea, los chilenos criollos, a una cubierta. Los mapuches estaban en otra cubierta. O sea, los campesinos, por así decirlo. Es decir, había una discriminación total. Y era exactamente como se planificaba o se había organizado la vida en Alemania, donde a todos aquellos que no eran de la raza aria, por ejemplo los eslavos, los polacos, los rusos, se los calificaban como Untermenschen, que son subhumanos, y estos subhumanos estaban para servir a los guerreros del Reich y ser sirvientes de ellos. Entonces, Walter, un joven,
naturalmente se sentía muy atraído, pero él entra en un conflicto particularmente virulento con Robert, porque están disputando la misma mujer. Aquí tenemos el triángulo amoroso. Exacto, que es infaltable en una buena novela. Por supuesto. Entonces, bueno, eso hace que, como dicen en la película, esto es personal. Y demasiado personal. En la historia de Chile siempre, de alguna forma, siempre está ligado con algún personero o personaje muy importante de lo que fue el nazismo ya en la Segunda Guerra. Solo por nombrar a uno, Wilhelm Canaris, quien fuera oficial de la Marina Imperial, jefe de la Andar, de la inteligencia militar de Hitler, y uno de los miembros quien atentó contra el Führer en la Operación Valkyria. Tipo, integrante del Dresden. Saludos Alberto Rojas si nos estás viendo. ¿Es tan así? ¿O es la percepción que yo tengo que siempre estamos ligados de alguna forma a algún personero del nacionalsocialismo? No, en absoluto. Salvo que, justamente porque hay un personaje tan central que tuvo un protagonismo importante en Chile. Él era el oficial de inteligencia del Dresden y a él le corresponde ir a, cuando ya digamos, el capitán del Dresden decide hundir el buque, está rodeado por los ingleses, es Canaris el que va a organizar la rendición mientras hunden el buque y después se lo llevan a la isla Quiriquina y allí está a todos los tripulantes y era la Primera Guerra Mundial, entonces habían códigos de honor, entonces le dicen a la Marina chilena, usted está dispuesta a recibir a todos estos alemanes, a estos marinos alemanes del Dresden. La Marina dice sí, bueno, pero ellos se comprometen y juran por su honor militar de no huir y de respetar, de no volver a Alemania a combatir. Por supuesto, todos juran y como están tratando entre marinos y caballeros, todos se creen el uno al otro. Y bueno, se quedan en la isla Quiriquina y de honor. Claro, y les llamaban pases de honor, para que pudieran viajar a Concepción, a pasarlo, a divertirse un poco. Y la comunidad alemana los iba a visitar a la isla y la Armada chilena tenía una actitud relajada con ellos, los trataba naturalmente bien y estaban esperando que terminara la guerra para liberarlos, pero uno de ellos decide escapar y ese es Canaris, y Canaris viaja por todo Chile, viaja por los fiordos y Canaris tenía un conocimiento muy bueno, o sea, muy profundo de lo que es el Chile naval y qué se podía hacer. Entonces, Canaris es el que organiza una expedición que ocurre más tarde en el libro. Sí, no vamos a hacer ninguna mención más. Sin spoiler, sin spoiler, por supuesto. Para los presentes, obviamente, abrir la conversación, quien haya leído el libro o quien le interese el tema del nazismo, como estudio, obviamente, no de otra forma, por favor, que levante la mano, quien haya leído el libro. Una pregunta. Aparte de los espías nazis, de los nazis que aparecen en el libro, que son muchos, aparecen también espías de otras nacionalidades operando en Chile a lo largo de la historia, que interactúan con el protagonista. Sí, claro. ¿De dónde sale toda esta... cómo fue investigar todo lo que fue este espionaje no nazi o incluso aliado durante la Segunda Guerra Mundial aquí en Chile? Pues Estados Unidos tenía una presencia de inteligencia muy importante y naturalmente Estados Unidos consideraba a América Latina como un área vital para su seguridad, especialmente México. Y a medida que íbamos yendo hacia el sur disminuía un poco. La preocupación principal estaba en el Atlántico, no en el Pacífico. El Pacífico era complicado, pero para Estados Unidos uno de los temas centrales era el Canal de Panamá y mantener abierto el Canal de Panamá, que bajo ninguna circunstancia se interrumpiera el tráfico, porque la Armada de Estados Unidos está diseñada incluso, y el Canal de Panamá era lo que le permitía a Estados Unidos tener, digamos, no tener que tener dos flotas. Es decir, podía transitar desde el Atlántico al Pacífico con facilidad. Bueno, si Japón hubiese destruido después de destruir la flota del Pacífico, hubiese
atacado el canal de Panamá, bueno, le habría creado dificultades enormes a Estados Unidos, y que habría tenido que multiplicar el número de navíos para poder responder a todas las necesidades. Y de hecho, habían submarinos alemanes, muchos submarinos alemanes, operando en el Atlántico y hundieron varios buques estadounidenses. La guerra estuvo a punto de empezar con Alemania justamente por el hundimiento de buques comerciales estadounidenses. De manera que, sí, Estados Unidos tenía un interés muy grande y Chile era un proveedor clave de cobre. Y en ese sentido, Chile siempre fue un aliado de Estados Unidos, o sea, accedió a vender a precios preferenciales y se mantuvo muy cerca de Estados Unidos. Por supuesto que también los británicos, que también tenían, así como había una comunidad alemana, hay una comunidad británica importante, especialmente en Valparaíso, y que tenían presencia. Y por supuesto, había un seguimiento de todo lo que era el tráfico naval y de personas. Y bueno, a la mayoría de las empresas alemanas, en la mayoría de América Latina, fueron incautadas durante la guerra y bueno, perdieron los bancos alemanes que tenían bastante presencia en Chile, perdieron su espacio. De manera que sí, acá digamos, se libraba una guerra pasiva de tono muy menor, pero es decir, la guerra era planetaria. La historia siempre la pensó como una novela. Pudo haber terminado en otro género que usted maneja muy bien, que obviamente es que es el tema más bien periodístico. Siempre lo pensó como una novela. Siempre lo pensé como novela y bueno, una de las gracias de la novela es que no te obliga a tener absolutamente todos los datos con total rigurosidad, es decir, es histórica, es decir, es fiel a lo que ocurrió, los discursos son todos genuinos, legítimos, de personajes de la época, pero claro, están puestos en la boca de otras personas, no necesariamente de quienes lo dijeron, y por lo tanto la novela, y la novela, para mi gusto, es mucho más entretenida. Si tú quieres contar un cuento, la novela es el cuento. Que obviamente tiene las licencias. Yo he escrito 16 ensayos sobre energía, el último se llama Desastre, y es sobre los desastres que ocurren en Chile. Y el libro parte diciendo 9 de cada 10 desastres prefieren a Chile. Y tiene todo, y es absolutamente cierto. Solamente quiero citar un diálogo en el que figura acá, y es la muestra de cómo los nazis, con Z, pero los locales, intentaron el adoctrinamiento de la población local. ¿Qué te ha pasado? Por Dios, ¿dónde estabas que vienes así? Le preguntó Robert. Lo siento, maestro. Tuvimos una actividad inesperada. Estábamos haciendo una pequeña excursión y nos pilló la lluvia. Por lo mojado que estás se nota que estabas fuera, pero ¿a quién se le ocurre salir al campo en un día como este? Era una reunión de los scouts del colegio. El jefe de patrulla nos formó y nos dijo que había llegado la hora de mostrar más amor por la patria y que un poco de agua no le haría daño a nadie, mucho menos a jóvenes alemanes en la antesala de grandes batallas. ¿Más amor? ¿Más amor por qué patria? ¿Por Chile o por Alemania? Dijo que, es decir, que debemos sentir un gran orgullo de ser alemanes y pertenecer a la raza aria. Mire, incluso me dieron este brazalete con la cruz gamada. Los conozco, dijo Robert. Los vi en Viena tiempo atrás y debo decir que no me gustan nada. A mi padre tampoco le gustan, dijo el joven. Él dice que los nazis son unos fanáticos que persiguen a los que no están de acuerdo con ellos. Pero estoy confundido, porque en la reunión propusieron que nos organizáramos para fortalecernos en lo físico y en lo espiritual. Nos dijeron que era nuestro deber por el Reich, que las actividades con los scouts he aprendido a camuflarme y a tender emboscadas. Es muy entretenido. Debemos armar campamentos y hacer mucho ejercicio. También nos dan estos libritos. Andreas sacando de su bolso un panfleto y lo dejo hasta acá. Bueno, es el diálogo que tiene Robert con un discípulo suyo que es Andreas.
el trabajo, cómo era el trabajo logístico que tenían los nazis con Z, con la población local. Ellos estaban muy imbuidos a pesar de lo lejano que tenían la guerra. Bueno, pasa lo que pasa en muchas comunidades de expatriados que son más papistas que el Papa. O sea, los alemanes en Valdivia eran más alemanes que los alemanes en Alemania. Y en algunos sentidos todavía es así. Y eso pasa con todas las comunidades. Los británicos son más británicos. A mí me tocó hacer un reportaje en las Islas Malvinas y los Kelpers, como le dicen a los habitantes de las Malvinas, que son británicos, es decir, para ellos los ingleses de Gran Bretaña son todos unos traidores, ya dejaron de ser ingleses. Ellos son la cepa pura de lo británico. Ellos aman más que a nadie la reina Isabel. Absolutamente, ¿no? Son los súbditos absolutos. Y eso, por eso te digo que pasa con muchas comunidades. Y además había un elemento de coerción muy importante. O sea, yo sé de casos concretos, de personas cuyos padres no comulgaban mucho con el nazismo, no comulgaban directamente, y que se le acercaban los nazis locales y le decían, mira, ten cuidado si tú no vas a la actividad y no participas, la Gestapo va a visitar a tu gente en Alemania. Muchos de ellos tenían parientes en Alemania. Y en algunos casos cumplieron con las amenazas. Y hubo represalias contra personas acá que no participaron o que eran, no tanto que no participaron, pero que eran hostiles a los nazis locales. La novela se lee más actual para ser una novela histórica. Ya lo hablamos al principio de la conversación. ¿Qué deberíamos tomar? O que también el mundo sigue tropezando con la misma piedra. ¿Qué deberíamos tomar del pasado, de nuestra historia, como para no seguir tropezando? Lo que usted crea, obviamente. Porque seguimos tropezando, la discriminación, que esto de aquí, que nosotros somos, que el chauvinismo reaccionario en algunos casos. ¿Qué deberíamos tomar de nuestra historia para que le bajemos dos cambios a nuestra actitud? Desgraciadamente yo creo que la historia es cíclica. Yo durante algún periodo de mi vida era determinista y era positivista y creía que la historia caminaba hacia un futuro mejor. Hoy día pienso que la historia es cíclica, o sea que hay ciclos que se repiten, son muy diferentes. El ciclo actual es distinto del anterior y espero que no nos traiga la amargura y la destrucción que tuvo el ciclo al que nos referimos durante la Segunda Guerra Mundial. Pero los conflictos entre liberales y conservadores, entre actitudes tolerantes e intolerantes, están ligados a estructuras de personalidad, a sistemas educativos, y de una u otra manera siguen vigentes, eso no desaparece. ¿Es posible huir de la guerra? Como comienza en el reverso del libro, ¿es posible, creo que, huir de la guerra? Depende de qué guerra. Hay guerras de las cuales puedes huir, hay guerras de las que no puedes huir. Por ejemplo, es muy difícil huir de la guerra, es decir, es muy difícil huir del racismo si tú eres uno de los grupos perseguidos. Por ejemplo, es difícil huir del machismo, por dar un ejemplo, si tú eres mujer. O sea, el machismo persigue, o sea, está en todas partes. Hay partes en que está menos, pero está en todas partes. Y si tú perteneces a grupos que están relativamente marginados en la sociedad, es difícil. O sea, por ejemplo, si tú tomas a un miembro de los pueblos originarios, estás discriminado en Chile, pero si te vas a Europa te van a discriminar igual, y si vas a Estados Unidos también te van a discriminar en Estados Unidos, o sea, no cambia. Depende de quién eres y qué circunstancia. Y acá en la novela hay respondiendo directamente a tu pregunta, hay una clave muy importante, que es don dinero. Y en definitiva, si tú tienes dinero, en general vas a poder comprar una visa, vas a poder comprar un pasaporte, vas a poder comprar un pasaje. Si no tienes nada, probablemente vas a terminar en un campo de concentración. Buena suerte, básicamente. Exacto. Y es así. Es así en tiempos de guerra y en tiempos de paz.
¿cómo definiría en una palabra o en un concepto la guerra de Mahler? Es la lucha de un individuo por encontrar su espacio y inicialmente él lo busca huyendo del conflicto y finalmente cuando ve que no puede huir de él y que lo ha atrapado, enfrentarlo y enfrentarlo de la mejor manera posible. Y que repito esta idea de que no existen los héroes natos, uno llega a ser héroe, hay gente que es más proclive a eso, pero que nadie es héroe todo el tiempo. Primero, y ya para finalizar, agradecerle, don Raúl, la disposición de poder conversar. Sabe la gente de la editorial, si nos está viendo, que digamos que costó un poquito de tiempo porque yo me entusiasmé. Lo leí me devoré el libro. Lo sabe el librero aquí presente, que le dije, el libro no es bueno, el libro es muy bueno, muy bueno. Y no exagero en ningún caso. Y agradecerle, don Raúl, como le agradecemos en cada sesión en vivo de The Libro Show, que es con regalos. Bueno. A diferencia... Debiste haberme dicho antes. A diferencia de la historia que usted escribe, en este caso, los nazis sí ganaron. Un clásico de Philip K. Dick, El hombre en el castillo. Ajá. Muchas gracias. Y además, la taza que acredita que estuvo usted en los envíos de The Libro Show. Nuestra taza con nuestro logo. Muchas gracias. Y ahora sí, para finalizar como un detalle, ¿qué hay en el futuro de Raúl Sor? ¿Hay algo preparado? Sea ficción, sea género periodístico. Tú sabes que los periodistas, bueno, en general los escritores no les gusta hasta superstición. Yo no soy supersticioso, porque trae mala suerte, pero no nos gusta comentar, pero viene, hay un libro en camino. No voy a decir ni el título ni el tema, pero hay un libro en camino, es un ensayo. Ya. Lo intenté. Cumpliste. Cumplí con intentarlo. Solamente, y ya para finalizar, leer algo que escribí sobre la guerra de Mahler y que fue citado en Instagram. La guerra de Mahler es armónica, de una pluma sutil, atrayendo en su carga política y muy actual al tocar temas como la inmigración, el racismo y esa chapucera idea de patriotismo. Es el equilibrio entre la música y los peligros que genera el mundo. De Raúl Sor, La guerra de Mahler, editado por Ediciones B. Libro que pueden encontrar en espacioforestal.cl o viniendo al búnker antiaéreo de Cleo Forestal en versión 76, Comuna de Santiago. Don Raúl Sor, muchísimas gracias. Si hay una próxima guerra, ya sé dónde esconderla. Sí, está perfecta, porque ni señal de celular tenemos acá. Tiene agua, tiene cerveza. Gracias a los presentes y a quienes nos están viendo en YouTube y streaming. Gracias.